La caída del muro de Berlín no solo tiró abajo un montón de hormigón, lo que hizo fue demoler todo un orden mundial. Vamos a analizar cómo ese momento, ese preciso instante, nos lanzó de cabeza a la era digital en la que hoy vivimos. Y es que, a ver, el derrumbe de ese muro fue muchísimo más que el final de la Guerra Fría. Fue, aunque entonces no lo supiéramos, el pistoletazo de salida para el mundo que tenemos ahora mismo. Pero claro, la pregunta es, ¿qué tiene que ver un muro de hormigón, algo tan físico, con esta pantalla que tenemos ahora mismo en la mano? Pues vamos a trazar esa línea, esa conexión que une aquel momento histórico con nuestra realidad digital. Un viaje que va, literalmente, del hormigón a los algoritmos. Venga, pues empecemos por el principio. Hay que entender el viejo sistema que se vino abajo para comprender el que nació de sus cenizas. O sea, ¿cómo era el mundo antes de 1989? Pues durante casi medio siglo el planeta funcionó así, con esta lógica de dos polos. Todo, absolutamente todo, desde la política internacional a la carrera espacial, se definía por la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Era un equilibrio tenso, sí, pero un equilibrio al fin y al cabo. Y de repente, todo se acelera a una velocidad de vértigo. La Unión Soviética, asfixiada por una crisis económica brutal, intenta reformarse con las famosas políticas de Gorbachov, la glasnost, para dar más transparencia, y la perestroika, para reestructurar la economía. Lo irónico es que esa pequeña apertura fue la chispa que prendió la mecha de décadas de descontento. Cayó el muro y en un abrir y cerrar de ojos, el gigante soviético se desintegró. Y claro, al desaparecer su gran rival, Estados Unidos, se queda, de repente, solo en la cima. Esto inaugura los años 90, una década marcada por esa hegemonía estadounidense y por una idea generalizada, un optimismo que decía que la democracia liberal y el libre mercado habían ganado la batalla de las ideas para siempre. Parecía, de verdad, que la historia había llegado a su fin. Pero ojo, porque este nuevo orden mundial no tardó mucho en enseñar sus primeras grietas. Y lo más curioso es que el mundo entero lo iba a ver todo en directo, porque había una nueva fuerza que estaba a punto de cambiar las reglas del juego: la televisión de noticias 24 horas. Aquí el punto de inflexión es la Guerra del Golfo de 1991. Por primerísima vez, una guerra no se leía en el periódico del día siguiente, no, se consumía en directo, desde el sofá de casa. La información se había convertido en un espectáculo instantáneo. Y aquí está la clave de todo esto. Esta nueva forma de retransmitir la guerra no era para nada neutral. El conflicto se empaquetaba, se vendía como un producto mediático y estaba diseñado con un objetivo muy claro: mantener el apoyo de la opinión pública. Lo que veíamos en la pantalla era casi como un videojuego, ¿no? Tecnología súper precisa, sin sangre, sin caos. Se nos hablaba de ataques quirúrgicos. Pero la realidad, claro, la realidad era otra cosa muy distinta. Lo que pasa es que el acceso a esa realidad estaba controladísimo. Se nos vendió una versión limpia y aséptica de la guerra. Y esta tensión entre la imagen y la realidad no solo pasaba en Oriente Medio. La propia Europa vivía una paradoja increíble. Mientras en el oeste los países firmaban el Tratado de Maastricht para crear la Unión Europea, a pocos kilómetros de allí, en los Balcanes, Yugoslavia se desintegraba en una guerra de una brutalidad terrible. Esto puso a prueba todas esas promesas de paz del llamado nuevo orden mundial. Aquel optimismo de los 90, que ya estaba tocado por conflictos como el de Yugoslavia, estaba a punto de recibir un golpe mortal. Un golpe que iba a cambiar las prioridades del mundo entero. Esta fecha marcó un antes y un después para todos. Los atentados en Estados Unidos no solo derribaron torres, derribaron también esa sensación de seguridad y de optimismo que había definido la década anterior. Y de golpe el debate global da un giro de 180 grados. La gran pregunta ya no era cómo expandir la libertad, sino cuánta libertad estamos dispuestos a ceder por tener más seguridad. Se abrió la veda a una vigilancia por parte de los estados que no tenía precedentes. Y el caso más claro de este dilema fue la invasión de Irak en 2003. Se construyó todo un relato sobre una amenaza inminente, que se basaban en informes de inteligencia que, como se demostró después, eran falsos. Y el hecho de que muchísimos medios de comunicación difundieran esta versión sin apenas cuestionarla provocó una quiebra de confianza masiva, tanto hacia los gobiernos como hacia la prensa tradicional. Y justo ahí, en medio de esa crisis de confianza en las instituciones de siempre, aparece una nueva fuerza que lo va a cambiar absolutamente todo: Internet y la figura del ciudadano digital. Y fijaos, porque aquí vivimos una evolución súper interesante en 3 pasos. Primero, éramos solo consumidores pasivos de información. Luego pasamos a ser creadores, podíamos publicar y difundir nuestros propios contenidos. Pero sin darnos casi cuenta, entramos en una tercera fase. Nos convertimos en el producto. Nuestros datos pasaron a ser la materia prima de un modelo económico completamente nuevo.
Al principio, claro, veíamos las redes sociales como una especie de utopía democrática, y de hecho fueron clave en movimientos como la Primavera Árabe, pero pronto descubrimos la otra cara de la moneda. Los algoritmos, que están diseñados para mantenernos enganchados, nos acaban encerrando en burbujas, en cámaras de eco donde solo vemos aquello que refuerza lo que ya pensamos. Y esto, claro, polariza el debate público hasta el extremo. A este modelo económico, que es el que impera hoy, se le ha puesto un nombre: capitalismo de vigilancia. Las grandes tecnológicas no solo usan nuestros datos para vendernos cosas, los usan para predecir nuestro comportamiento y, lo que es más inquietante, para influir en nuestras decisiones, incluidas las políticas. Entonces, con este panorama digital y globalizado, ¿quién tiene ahora el poder para impulsar cambios de verdad? Pues la respuesta parece ser que el poder se ha descentralizado, y eso ha dado lugar a formas de activismo totalmente nuevas. Los grandes movimientos sociales de hoy ya no se organizan principalmente alrededor de la clase social, como pasaba en el siglo XX. Ahora el eje son otras causas globales como el feminismo, la emergencia climática o los derechos civiles, y usan las redes digitales para coordinarse y saltar por encima de las fronteras. Y aquí hay que destacar un cambio que es, de verdad, profundísimo en esta era posguerra fría. Desde la lucha contra la pobreza a nivel local hasta liderar movimientos globales como el #MeToo, las mujeres se han convertido en un motor absolutamente fundamental del cambio a escala planetaria. Y con esto cerramos el recorrido. Hemos pasado de un mundo dividido por un muro de hormigón a uno que está conectado por redes invisibles de datos. La pregunta que queda en el aire y con la que me gustaría terminar es esta. Ahora, en esta era donde la información es poder y nuestra atención es la moneda de cambio, ¿quién tiene de verdad el bolígrafo para escribir el siguiente capítulo? La batalla por el relato, desde luego, está más abierta que nunca.